Imaginemos una escena dentro de juicio. Un testigo acaba de declarar en interrogatorio directo. Su relato parece ordenado, seguro y útil para la teoría de la parte que lo presentó. El tribunal ya escuchó una versión de los hechos. Esa versión no necesariamente está aprobada en sentido definitivo, pero ya ingresó al debate a través de una fuente personal. Ahora corresponde a la contraparte decidir qué hacer con esa declaración. Ese momento es el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio no es simplemente preguntar después. Tampoco es una oportunidad para discutir con el testigo, exhibir agresividad o intentar ganar la audiencia mediante tensión verbal. Técnicamente, el contrainterrogatorio es el examen que realiza la parte contraria a quien ofreció al testigo o perito, con el propósito de someter su declaración a contradicción, controlar el alcance de la información, evidenciar debilidades y, cuando sea posible, obtener datos favorables para la propia teoría del caso. La diferencia con el interrogatorio directo es profunda. En el interrogatorio directo, la parte busca producir información desde su propia fuente. El testigo es presentado para aportar hechos, percepciones o explicaciones técnicas que sostienen una teoría. Por eso, como vimos en el módulo anterior, el examen directo debe permitir que la información provenga del testigo y no de la formulación del abogado. En el contrainterrogatorio, en cambio, la lógica cambia. La fuente no pertenece a nuestra teoría, sino a la teoría de la contraparte. Por tanto, el objetivo no es abrir el relato del testigo, sino controlar con precisión qué información puede obtenerse de él. Esta diferencia explica una regla procesal muy relevante. El Código Nacional de Procedimientos Penales permite preguntas sugestivas en contrainterrogatorio. El artículo 373 establece que toda pregunta debe formularse de manera oral y versar sobre un hecho específico. Además, prohíbe preguntas ambiguas, conclusivas, impertinentes, irrelevantes, argumentativas, ofensivas o coactivas. Sin embargo, señala expresamente que las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo. En contrainterrogatorio, esta regla reconoce que la parte contraria necesita una herramienta de control para examinar una fuente que no presentó y que normalmente ya declaró de manera favorable a la teoría opuesta. Que una pregunta sugestiva esté permitida en contrainterrogatorio no significa que cualquier pregunta sea válida. La sugestividad autoriza a incorporar una proposición dentro de la pregunta, pero no elimina los demás límites. La pregunta debe referirse a un hecho específico, no debe ser ambigua, no debe ser argumentativa, no debe ofender ni coaccionar y debe tener pertinencia para el debate. En otras palabras, el contrainterrogatorio permite mayor control, pero sigue siendo una actividad regulada. La pregunta sugestiva tiene una estructura característica. En lugar de preguntar ¿qué ocurrió después?, el litigante puede formular una proposición cerrada. Usted estaba a más de 20 metros del lugar, ¿correcto? En lugar de preguntar ¿cómo era la iluminación?, puede preguntar la calle no tenía iluminación directa sobre el punto donde ocurrieron los hechos, ¿cierto? La pregunta ya contiene el dato que se busca confirmar y el testigo queda ante una alternativa limitada: aceptar, negar o matizar. Esa limitación es parte de la técnica, pero aquí aparece una advertencia central. El contrainterrogatorio no debe confundirse con una serie de preguntas sugestivas lanzadas sin dirección. La herramienta solo tiene sentido si está subordinada a una teoría del caso. Si el litigante no sabe qué quiere obtener del testigo, el permiso para formular preguntas sugestivas puede volverse contraproducente. Puede terminar reforzando la declaración de la contraparte, abriendo temas innecesarios o permitiendo que el testigo explique más de lo que conviene. Por eso, antes de contrainterrogar, la parte debe definir el propósito del examen. No siempre se contrainterroga para destruir completamente al testigo. Esa idea suele ser atractiva, pero técnicamente es limitada. En muchos casos el objetivo realista será más preciso: reducir el alcance de una afirmación, mostrar que el testigo no percibió directamente un punto, evidenciar que su memoria es incompleta, obtener una concesión favorable,
demostrar que su relato depende de información de terceros, cuestionar las condiciones de observación o mostrar una contradicción relevante con una declaración previa. La pregunta estratégica no es ¿cómo hago quedar mal al testigo?, sino ¿qué punto de este testimonio necesito controlar para proteger mi teoría del caso? Esa diferencia es fundamental. Un testigo puede haber dicho muchas cosas durante el interrogatorio directo, pero no todas afectan de la misma manera. Algunas partes de su relato pueden ser irrelevantes para la teoría propia. Otras incluso pueden ser aceptadas sin problema. El contrainterrogatorio técnico no pelea todo. Selecciona aquello que tiene consecuencias reales en la valoración del caso. Pensemos en un testigo de identificación. Si durante el interrogatorio directo afirmó que reconoció a la persona acusada, la defensa podría dirigir el contrainterrogatorio hacia las condiciones de percepción: distancia, iluminación, duración del evento, ángulo de visión, nivel de estrés, obstrucciones, conocimiento previo de la persona y consistencia de sus declaraciones anteriores. El objetivo no necesariamente será que el testigo diga «me equivoqué». Eso rara vez ocurre. El objetivo puede ser más técnico: obtener datos que permitan argumentar después que la identificación debe valorarse con cautela. Este punto muestra algo importante. El contrainterrogatorio muchas veces no gana su fuerza en el momento mismo de la pregunta, sino en el alegato de clausura. Durante el contra se obtienen concesiones, límites o contradicciones. En la clausura, esas piezas se integran en un argumento. Por eso, cada línea de contrainterrogatorio debe pensarse desde el cierre. ¿Qué podré argumentar después con esta respuesta? Si la respuesta no servirá para un argumento posterior, probablemente la pregunta no es necesaria. Una estructura útil para preparar el contrainterrogatorio consiste en trabajar por líneas de control. Cada línea se enfoca en un objetivo específico. Por ejemplo, una línea puede buscar limitar la percepción del testigo, otra, mostrar una contradicción, otra, obtener una concesión sobre un dato favorable, otra, evidenciar que el testigo no tiene conocimiento directo de cierto punto. No conviene mezclar todos los objetivos en una secuencia caótica porque el tribunal puede perder el sentido del examen y el testigo puede recuperar espacio para explicar. A diferencia del interrogatorio directo, donde el relato puede desarrollarse con cierta amplitud, el contrainterrogatorio exige preguntas breves, cerradas y progresivas. Cada pregunta debe avanzar un paso. Si el litigante incluye demasiadas ideas en una sola pregunta, pierde control. Si utiliza preguntas demasiado abstractas, el testigo puede interpretar o explicar. Si formula preguntas argumentativas, se expone a objeciones y debilita la limpieza del examen. El ideal técnico del contrainterrogatorio no es que el abogado pronuncie discursos en forma de pregunta. La pregunta debe producir una respuesta útil. Cuando la pregunta se convierte en alegato, deja de cumplir su función. Ahora bien, uno de los usos más relevantes del contrainterrogatorio es la confrontación con declaraciones previas. El CNPP prevé que las declaraciones anteriores pueden utilizarse para otros supuestos: para apoyo de memoria, para evidenciar contradicciones o para superar contradicciones. La lógica de esta herramienta es permitir que el debate oral no quede aislado de manifestaciones anteriores relevantes, pero su uso debe realizarse de manera técnica y conforme a las reglas de audiencia. La confrontación no consiste en leer documentos extensos ni en discutir con el testigo sobre todo lo que dijo antes. Su función es puntual: mostrar que existe una diferencia significativa entre una manifestación previa y lo declarado en audiencia. Para que esa diferencia tenga valor, debe referirse a un punto relevante. Una contradicción sobre un detalle secundario puede tener poca importancia. En cambio, una contradicción sobre la identidad del autor, la ubicación del testigo, la secuencia de los hechos o la presencia de un objeto puede impactar directamente la fiabilidad del relato. Técnicamente, la confrontación requiere orden. Primero se fija la declaración actual del testigo. Luego, se establece la existencia de una declaración previa. Después,
se ubica la parte concreta de esa declaración. Finalmente, se muestra la diferencia. Si el litigante salta estos pasos, corre el riesgo de que la contradicción no quede clara o de que la contraparte objete el modo en que se pretende utilizar el registro. Un ejemplo simplificado sería este. El testigo afirma en audiencia que vio el rostro del agresor durante varios segundos. El contrainterrogatorio puede fijar esa afirmación. Hoy usted declaró que vio el rostro de la persona durante varios segundos, ¿correcto? Después puede ubicar la declaración previa. Usted rindió una entrevista ante el Ministerio Público el día tal, ¿correcto? Luego se dirige al punto. En esa entrevista, cuando le preguntaron si podía reconocer a la persona, usted manifestó que no alcanzó a verle bien el rostro, ¿cierto? Si la mecánica se realiza correctamente, el tribunal puede apreciar una contradicción relevante. Sin embargo, no todo contrainterrogatorio debe basarse en contradicciones. A veces el testigo no se contradice, pero su testimonio tiene límites naturales. Tal vez solo vio una parte del hecho. Tal vez llegó después. Tal vez escuchó un ruido, pero no observó la conducta. Tal vez conoce a una de las partes y su percepción puede estar influida por esa relación. Tal vez el perito aplicó un método válido, pero sus conclusiones dependen de muestras limitadas. En estos casos, el contrainterrogatorio no busca destruir la declaración, sino precisar su alcance. Esa precisión puede ser muy poderosa. Una prueba no siempre pierde valor por ser falsa. A veces pierde fuerza porque demuestra menos de lo que la contraparte pretende. El contrainterrogatorio puede mostrar justamente eso, que el testigo no acredita todo el punto que la parte oferente quiere construir. En el caso de peritos, el contrainterrogatorio requiere una preparación especialmente cuidadosa. No basta con atacar la conclusión técnica. Es necesario comprender el método, las fuentes de información, los límites del análisis, la posibilidad de error, la suficiencia de las muestras, la cadena de custodia de los objetos examinados y la relación entre hallazgos y conclusiones. Un perito puede ser técnicamente competente y aún así su dictamen puede tener un alcance limitado. El contrainterrogatorio debe revelar ese alcance sin caer en discusiones técnicas que el litigante no domina. Aquí conviene distinguir entre desacreditar a la persona y cuestionar la fiabilidad de la información. Atacar personalmente al testigo o al perito puede ser irrelevante si no se conecta con el punto probatorio en discusión. Lo importante es mostrar por qué cierta información debe recibir menos peso, por qué una conclusión no se sigue de los datos o por qué una afirmación excede lo que la fuente realmente puede sostener. El contrainterrogatorio también exige saber cuándo no preguntar. Esta es una de las decisiones más difíciles. Si el testigo no dañó realmente la teoría propia, un contra innecesario puede darle una segunda oportunidad para reforzar su relato. Si el litigante no conoce la respuesta probable, una pregunta abierta puede generar información perjudicial. Si ya se obtuvo la concesión necesaria, insistir puede permitir que el testigo explique o corrija. En contrainterrogatorio, una pregunta de más puede deshacer varias preguntas útiles. Por eso, la preparación debe incluir no solo preguntas, sino límites. El litigante debe saber dónde empezar, qué punto quiere obtener y dónde detenerse. Un contrainterrogatorio efectivo muchas veces termina antes de que el testigo tenga oportunidad de recuperar terreno. La ética también importa. Controlar al testigo no significa coaccionarlo. La firmeza no debe confundirse con abuso. El propio CNPP excluye preguntas ofensivas o coactivas, y esta regla tiene sentido dentro de un proceso que debe preservar la dignidad de quienes intervienen. El contrainterrogatorio puede ser inclusivo, pero debe mantenerse dentro de los límites de la legalidad y la técnica. La idea central de este módulo es que el contrainterrogatorio es una herramienta de contradicción y control. Su valor no está en la confrontación espectacular, sino en la precisión con la que limita, prueba o debilita aspectos de una declaración contraria. Su eficacia depende de la teoría del caso, de la selección de objetivos, de la formulación de preguntas sugestivas válidas y de la capacidad para convertir las respuestas obtenidas en argumentos posteriores. En el juicio oral, el interrogatorio directo produce información. El contrainterrogatorio la somete a prueba.
No toda información resistirá de la misma manera. Algunas declaraciones se mantendrán firmes, otras quedarán limitadas. Algunas mostrarán contradicciones, otras perderán alcance. La tarea técnica del litigante consiste en identificar qué resultado necesita y cómo obtenerlo sin abrir riesgos innecesarios. En el siguiente módulo estudiaremos las objeciones. Ahí veremos otra forma de control del debate, no mediante el examen directo de una fuente, sino mediante la intervención oportuna frente a preguntas o acusaciones que pueden afectar la calidad, pertinencia o legalidad de la información que ingresa a la audiencia.